Buenos días, jóvenes. El día de hoy vamos a ver el tema de regiones sísmicas y volcánicas. Vamos a comenzar. Para empezar, en la clase pasada, al final, terminamos con un concepto que fueron los procesos internos. Los procesos internos eran aquellos que tenían que ver con el movimiento de la corteza terrestre, así como cualquier cosa que empezara desde el manto hasta la superficie. Nada que ver con los procesos de la atmósfera como el viento y etcétera. Las manifestaciones principales de estos procesos internos son sismos, erupciones volcánicas o el plegamiento de las rocas que definen y construyen las montañas. Gracias a las erupciones volcánicas se enriquecen los suelos con minerales y ofrecen conocer cómo era geológicamente la Tierra en sus orígenes. Como pudieron consultar en su clase pasada, vimos el concepto de densidad. Los materiales más densos, es decir, aquellos que tienen más masa en una misma cantidad de volumen, son aquellos que tienden a hundirse hacia el centro de la Tierra. Entonces, cuando existe una erupción volcánica, estos materiales densos, que generalmente se encuentran en el fondo de la Tierra, surgen gracias a la explosión del volcán y llegan a la superficie terrestre, donde los podemos encontrar y estudiar, y de esta manera podemos comprender cómo es que era la Tierra antes de la actualidad, así como que también algunos de estos minerales que caen en el suelo lo enriquecen y favorecen al crecimiento de cultivos y otras cosas que benefician al ser humano. En esta primera imagen tenemos algunas de las cordilleras más grandes del mundo, es decir, los sistemas montañosos que están formados gracias al movimiento de las placas tectónicas. Tenemos aquí la presencia de grandes montañas en el norte de Estados Unidos, así como gran parte de México. Y si pueden ver, nuestra localidad, que sería como por este punto, está dentro de estos sistemas montañosos. Tenemos sistemas por Chile, por Brasil y Argentina, algunos en Europa, grandes sistemas por el India, donde encontramos el Himalaya, sistemas montañosos en Europa, digo en África, y algunos por Oceanía, así como por Rusia. Muy bien, entonces, ¿qué son las placas tectónicas? Las he mencionado con anterioridad y es momento de definirlas tal cual son. Las placas tectónicas son fragmentos de la litosfera. La litosfera la vimos en la clase de lunes. Se compone por la corteza terrestre, así como por la parte superior del manto. Las placas de la litosfera son más delgadas en los océanos, donde su grosor varía de unos cuantos kilómetros en las dorsales oceánicas hasta 100 kilómetros en las cuencas oceánicas más profundas. Como recordarán ustedes, el grosor continental de la corteza terrestre era menor que 100 kilómetros. Entonces, porque aquí estoy yo diciendo que 100 kilómetros se encuentra en las cuencas oceánicas más profundas, es decir, en la zona donde la corteza debería ser más delgada. Bueno, esto se debe a que la litosfera incluye gran parte del manto superior. En las capas continentales se alcanzan entre 150 kilómetros y 250 kilómetros en la litosfera. Quiero que por favor pongan atención en esta imagen de que está aquí abajo. Aquí tenemos el núcleo externo, el núcleo interno, el manto inferior y lo que les mencionaba, el manto superior. Ahora, aquí es donde cobra mayor relevancia e importancia su consulta del día de ayer sobre, sobre la densidad. Los materiales más densos son los que tienden a sumergirse y a extraerse hacia el núcleo de la Tierra. Sin embargo, al momento de que estos materiales llegan hacia el fondo del manto, estos empiezan a tener un estado líquido mayor que el que encontraban aquí arriba. Como recordamos, el manto superior es un estado semilíquido. En el momento que la materia se expande, como pueden recordar en su definición de densidad, esto significa que hay menos materia en una misma cantidad de volumen. Por lo tanto, el material se vuelve menos denso al momento de estar más abajo en el suelo. Por lo tanto, esto significa que el material empezaría a subir, como tenemos aquí estas imágenes. Empieza a subir nuevamente y una vez que llega a un lugar en el que ya no está tan caliente, el material se vuelve a enfriar y se empieza a condensar nuevamente, es decir, aumenta su densidad, por lo cual vuelve a bajar. Esto es un proceso que se encuentra por debajo de la corteza, únicamente aquí en el manto de la Tierra.
Este proceso sería comparable al proceso del agua hirviendo. Como ustedes pueden observar, al momento de ver agua hirviendo, surgen burbujas desde el fondo de su olla hacia arriba, generando violentos movimientos. Algo similar ocurre dentro del manto y esto cobrará más importancia puesto que estos movimientos permiten a las placas tectónicas el movimiento característico del que vamos a hablar adelante. Entonces, recuerden que estos son como círculos de ascenso y descenso del material que se enfría y baja y luego se calienta, se expande y sube, completamente siguiendo este proceso. Muy bien. Ahora, por favor, quiero que pongan pausa en el video y tomen nota de las principales placas tectónicas que vamos a ver. Esta es una imagen donde los ilustramos. Las placas tectónicas, como les había comentado, la corteza es la parte superior de la Tierra y es la que está en su estado más sólido. Sin embargo, se fragmenta gracias a este movimiento que se encuentra en el manto, este movimiento que es como el agua hirviendo, les recuerdo. Ese movimiento permite que la corteza se fragmente en estas capas tectónicas. Anoten en su cuaderno la capa tectónica norteamericana, la capa tectónica sudamericana, la capa tectónica africana, la capa tectónica de Europa, que empieza aquí y termina de este lado, la capa tectónica del Pacífico, la capa tectónica del australiana y la placa tectónica del Atlántico. Muy bien. Ahora, ya que las anotaron, encontramos pequeñas placas más pequeñas como la India, la Arábiga, la Scotia, la Nazca, la de Cocos o la de Juan de Fuca. Sin embargo, o la caribeana que está aquí. Sin embargo, estas tienen menor relevancia que las anteriores. Solamente apunten las primeras que mencioné. Esto son placas que se mueven alrededor de la Tierra gracias a este sistema de manto hirviendo que les comentaba. Y esto precisamente origina las montañas. Si recuerdan y si pueden regresar a ver la primera imagen donde les mostraba los sistemas montañosos, muchos de estos sistemas como el norteamericano o el que está aquí por la India o el que está acá por América del Sur, corresponden a lugares donde estas placas tienen contacto. Es decir, la placa pacífica y la placa norteamericana tienen mucho contacto justamente aquí donde hay un sistema montañoso. Al igual que la placa de Nazca y la placa sudamericana, tienen mucho contacto en este lugar y se generan muchos sistemas montañosos. La India tiene una placa que choca contra la placa europea, bueno, euroasiática, y eso genera sistemas montañosos. Pero ¿cómo se generan? Vamos a ver más adelante. Las placas tienen tres tipos de movimientos. Muy bien, el primer movimiento es el movimiento de convergencia. También apunten esto en su cuaderno. Quiero que apunten convergencia y las características que están mencionadas aquí. Cuando hablamos de movimiento de placas tectónicas en convergencia, hablamos de un choque entre dos placas. Una placa que es la más densa, es decir, la que tiene más material en una zona, se hunde por debajo de la otra, porque como ya vimos, los materiales más densos se hunden debajo de los menos densos. Esto hace que el choque forme sistemas montañosos, es decir, al momento de estas dos placas chocar, la placa que queda por arriba también se arruga, por así decirlo, y estas arrugas son las montañas. En este movimiento de convergencia, en estas zonas de convergencia, encontramos altos niveles de vulcanismo y altos niveles de sismicidad. Más adelante vamos a ver por qué es que se encuentra el vulcanismo en este lugar y también por qué la sismicidad ocurre. La sismicidad es los terremotos y el vulcanismo tiene que ver con el origen de los volcanes. Sin embargo, un adelanto, aquí podemos ver cómo esta placa baja y genera estas surgimiento de manto que sube por aquí, que se empieza a aplastar, empieza a ser desplazado y encuentra grietas en la corteza terrestre, lo cual permite al magma subir, generar pequeños corazones, por así decirlo, volcánicos, que siguen subiendo hasta estallar a la superficie. Otro tipo de movimiento de las placas tectónicas es el de divergencia. Este movimiento es el contrario al anterior. Aquí las placas ya no chocan, sino que se separan unas de las otras. ¿Por qué se separan? Ustedes se podrán preguntar. Aquí
tenemos estas flechas que nos indican las corrientes de convección que alejan a las placas entre sí. Es las corrientes que yo les mencionaba que ocurrían en el manto, perdón. Los materiales menos densos empiezan a subir en pequeños sistemas de este tipo en el que suben y bajan, pero donde dos corrientes suben a la vez y se separan y van una, digamos, hacia un lado y la otra hacia el lado contrario, permite que las placas que están arriba sean desplazadas una de la otra, es decir, las empujan. Imagínense ustedes que cierran sus dedos y ponen una manguera con agua saliendo abajo de la palma de su mano. Esta manguera empieza a empujar agua hacia arriba y esta agua va a querer escapar entre la separación de sus dedos. Eso es lo que ocurre también en la corteza terrestre. Todo el material menos denso, que ya está muy caliente, empieza a querer subir y separa las placas tectónicas. Aquí tenemos chimeneas volcánicas que dan orígenes a la formación de las dorsales oceánicas. ¿Qué son las dorsales oceánicas? Son sistemas de montañas que están debajo del océano. Por lo mismo, este tipo de movimiento es más fácil encontrarlo, es más común encontrarlo solamente en el fondo del océano. Es difícil encontrar un movimiento de separación, un movimiento de divergencia en un continente. Esto ocurre generalmente más bajo el océano. El último movimiento que encontramos es el movimiento de desplazamiento. También apunten las características del movimiento de divergencia y el de desplazamiento. El movimiento de desplazamiento, las placas se deslizan lateralmente. ¿Qué quiere decir esto? Que no chocan como de frente una con la otra como en el primer movimiento, ni se separan como en el segundo movimiento. Sin embargo, sí existen roces entre ellas. ¿Qué es lo que genera este roce? Pues genera zonas de elevada sismicidad. Es decir, aquí donde las dos placas están, por ejemplo, una que vaya hacia el sur y una que vaya hacia el norte, tienen algún punto o un foco donde colisionan. Este foco obviamente genera pequeñas vibraciones que suben hacia la Tierra, hacia la superficie, en un epicentro y se generan ondas sísmicas. Es decir, así es como se originan los terremotos. Piensen ustedes en frotar sus manos juntas y sientan cómo hay algunas vibraciones. O, en un caso mejor, tomen dos borradores y se empiecen a vibrarlos juntos. Van a sentir algo ustedes unas pequeñas vibraciones. Ahora, imagínense escalar esto al tamaño de placas tectónicas, es decir, al tamaño de continentes. Las vibraciones que generalmente son imperceptibles para el humano con objetos chicos, aquí se vuelven vibraciones increíblemente altas en las cuales podemos sentir gracias a los terremotos. El caso más común del movimiento de desplazamiento es la falla de San Andrés, encontrada en California, Estados Unidos. Déjenme les enseño aquí en un mapa. La falla de San Andrés es esta zona. ¿Sí la pueden ver, esta línea roja? Ahora regresemos rápidamente al mapa de las placas tectónicas. Como podemos ver, lo podemos localizar aquí. La placa del Pacífico y la placa de Norteamérica se desplazan, tienen un movimiento aquí de choque de desplazamiento. Es decir, digamos que la placa del Pacífico está bajando, mientras que la norteamericana está queriendo subir. Esto genera aquí una falla que puede ser estudiada y en donde encontramos altos niveles de sismicidad. California constantemente se encuentra con problemas de terremoto, puesto que tiene esta falla aquí. Igualmente, esta es una fotografía aérea y podemos ver cómo la falla ya es visible al ojo desnudo. Podemos ver aquí la misma línea de tierra que se está separando una de la otra. Muy bien, ahora quiero que regresen a la plataforma y vayan a ver el video que está anexado en los comentarios de la clase. Este video les va a explicar cómo funciona los sistemas volcánicos y cómo se originan los volcanes. También de ese video quiero que tomen nota de los 4 tipos diferentes de volcanes que existen. Solamente quiero que pongan el nombre y la característica principal de cómo se origina ese volcán. Por lo pronto, esto va a ser todo, jóvenes. De tarea también les voy a encargar que para el día de mañana consigan un mapa mundi, donde estén
todos los continentes y del mundo, por favor. Que tengan buen día.